empezamos. Voy a leer de las primeras preguntas, tenemos 6, y la que tiene más votos dice cómo mostramos el valor de empezar por las bases, entre paréntesis, estrategia, definiciones, manual de voz y tono, en vez de saltar directamente a los entregables. De esto, a ver, ya los perdí, ahí está. Nada, a ver, yo, en mi experiencia, para mí, más que mostrar el valor de algo, yo por lo que a veces prefiero empezar es como mostrando el costo de no hacerlo, ¿no? En vez de por la negativa, ir más, al revés, en vez de convencer a alguien de la positiva es, che, de no hacerlo suceden estas cosas, ¿no? Y tratar ahí como de hacer un trabajo de observación de precisamente por qué esas cosas empiezan a suceder, ¿no? O sea, cada uno lo va a ver en sus equipos y en sus procesos, e incluso puede ir dependiendo de cada proyecto. Si quieren, acá quienes estén conectados, déjenme en el chat, o incluso si quieren poner el micrófono y nos cuentan, pero me gustaría eso, como entender en qué tipo de proyectos están y para qué significa para ustedes ir a la base, ¿no? O con qué problemas se han encontrado cuando precisamente esas bases están mal sentadas. A mí como primer ejemplo se me viene esto de que, por ejemplo, nos ponemos a rediseñar una landing o toda una arquitectura de información, ¿no? En un menú de navegación. Y si eso no se lo contamos a otros equipos o no lo estuvimos chequeando precisamente desde las bases, entendiendo la estrategia de eso, puede ser que lo que terminemos rediseñando omita cosas que son muy importantes para otros equipos, por ejemplo, no sé, un acceso que usaba el equipo de atención al cliente, o Customer Experience, que es lo mismo, o por ejemplo, no sé, los asesores comerciales, que también están de cara al cliente, pero desde otro lado, ¿no? Como un cliente más ya convertido, que ya nos usa, y etcétera. Entonces, si en algún momento hicimos cambios y no le avisamos a un equipo que dependía también de ese contenido por alguna razón, se ve el costo, ¿no? O sea, vamos a haber generado fricción, no nada más en la experiencia, sino al equipo, o sea, o a los procesos internos que tiene el negocio. Entonces, ese podría ser un ejemplo. No sé si se les ocurren otros. Voy a volver a la pregunta a ver cómo habían puesto. Esto, manual de estilo, que el otro día lo estuvimos hablando un montón también con la comunidad del lab. Hay que entender si estamos listos o si el negocio está listo para tener un manual de estilo. Por ejemplo, si no tenemos la value prop definida del producto, ¿por qué estamos creando un manual de estilo, ¿no? Como que no hay que empezar tanto por el techo, sino que hay que empezar por setear bien las bases que nos van a dejar entender esto. No puedo hablar de estilo si ni siquiera sé cuál es el valor que ofrezco. No sé si respondí. Si se les ocurre también más opciones de verlo, me avisan. No estoy viendo el chat, así que esperen que vuelva a eso. Se me cerró. Bueno, cualquier cosa, no, ahí está, no hay mucho. Veamos otra de las preguntas. Bueno, y después otra forma, espera, pues me quedé con esa, porque da para largo. En vez de saltar directamente a los entregables, ¿no? Esto también, de nuevo, como, a ver qué dice. El approach de por la negativa, claro. Bueno, ahora les voy a dar igual una por la positiva, ¿no? Porque igual se puede, no es que no se pueda, solo que para mí fue más efectivo siempre mostrar el costo que tienen las cosas. Esto aplicado a un montón de cosas, además de los entregables o no. Pero esto, ¿no? O sea, ¿cómo voy a saber cuántos entregables tiene que haber incluso si no hay estrategia ni definiciones? ¿Cómo sé si no me estoy perdiendo un montón de impactos? Esto al principio, cuando yo era UX Writer, me pasaba un montón de que al principio empezaba a escribir y pensaba que lo que había que reescribir era quizás una pantalla de error y terminábamos teniendo en realidad 10 errores. O
Y esto, ¿no? O sea, eso recién me enteraba después de haber trabajado en 2 o 3 que pensé que estaban perfectos, lo mandaba a producir, me sentaba a hacer un proyecto diferente y de repente en Slack me escribían todos los devs buscándome diciendo, te falta este caso y este otro. Ah, y ahora necesito el wording de este. Es como, o sea, yo ya había cerrado en mi cabeza esto, había abierto esto otro, y de repente ahora tengo un multitasking bastante interesante. Entonces eso, esa sería como otra opción que uno puede contar como anécdota, ¿no? Y que si no les ha pasado a ustedes, a otros les ha pasado y bueno, como esas cosas también pueden servir. Veamos la otra pregunta que tiene 3 votos y creo que está relacionada, que es cómo nos aseguramos de tener toda la información necesaria antes de empezar, especialmente si entre equipos hay problemas de comunicación. Acá de nuevo, para ayudarme a responder como más específico y que les sirva, acá yo me haría la pregunta de qué problemas de comunicación hay. Así que si tienen ejemplos de problemas de comunicación con los que se hayan encontrado, puedo tomarla, o sea, puedo hacer la respuesta en base a algo de esto. Así es más específico. Dejo un minuto de silencio a propósito para que escriban algo. O micrófono, ¿eh? Pueden. Yo no escribí la pregunta, pero tengo problemas de comunicación, o por lo menos en la empresa hay problemas de comunicación. Eh, por lo menos en donde yo estoy es una startup y es como que se nota que los equipos están en conformación, pero como que termina siendo un poco excusa para la mala comunicación y es como, bueno, todo bien, pero igual necesitamos comunicarnos, sobre todo si estamos en conformación, ¿no? Como 10 veces más por eso. Y, por ejemplo, pasa entre las mismas, o sea, yo participo del área de producto y dentro del producto hay distintas células y entre las células muchas veces no hay comunicación y es recontra necesario porque hay mucha, o sea, como que donde termina el scope de una célula arranca el de la otra y hay muchos puntos de interacción y sin comunicación muchas veces nos pisamos los talones. Eh, pero también sucede con otras células, con otras áreas de la empresa que nos pasó hace poco, por ejemplo, con el área de contenido, que es como donde están los diseñadores visuales que generan para distintos medios, digamos, banners y cosas. Y están recontra en un proyecto que tocaba con producto y nos enteramos a último momento y fue todo un caos y bueno, no como quizás para una es medio básico la comunicación, pero cuando ya estás en una organización tan conformada con quizás con mecanismos medio, no, lo contrario a aceitados, no me está saliendo la palabra, estoy un poco más, con mecanismos un poco oxidados, es como desde dónde partir. Bien, ahí también en el chat decían como lo mismo, ¿no? De no hay sinergia en el trabajo, faltan requerimientos, cambios. Esta es la típica, ¿no? Cuando decimos problemas de comunicación, por lo general es falta de comunicación, directamente. Y eso nos afecta a la visibilidad que tenemos, ¿no? Esto que decía antes también relacionado a la otra pregunta, lo de si lo que yo estoy haciendo sé si impacta en otros equipos o no, y cómo impacta y cómo va a afectar a ese equipo, y al revés, qué están haciendo otros que por ahí estamos trabajando en algo paralelo, que hasta podríamos como juntarnos y hacerlo entre todos, y después por ahí están las formas, pero las formas después vienen cuando ya hay comunicación, como lo primero a atacar sería, en Mercado Libre usábamos mucho la fórmula o sí, la frase como levantar la mano, ¿no? Y ese concepto de levantar la mano es frenar un segundo la pelota y o traer más gente o salir nosotros a dar información, ¿no? O traer gente que nos traiga información o llevarla para otro lado. Y ese levantar la mano a veces era, no llegamos a hacer esto en el roadmap por tal y tal cosa. Pero eso ayuda a que esto, ¿no? Como evitar que las personas asuman que las cosas se hacen de una determinada manera, eh,
y darle a todos la posibilidad de como recalibrar cómo estamos trabajando. Esto, ¿no? Si yo digo, no llego a hacer los wordings para el miércoles, el equipo tiene la posibilidad de reajustar todas las prioridades que había, ¿no? En caso que fuera así. Y relacionado como más a la pregunta, yo lo primero que diría igual es empezar igual. O sea, ¿cómo nos aseguramos tener toda la información? Un poco, yo siempre digo, sobre todo si somos nuevos en la empresa o si empieza a crecer mucho la empresa de golpe, tener un mínimo mapa de stakeholders, por decirlo así, como tener identificadas las áreas que probablemente con las que más estemos colaborando. Esto va a depender un montón de los proyectos en los que estemos. O sea, a mí me ha tocado, por ejemplo, meses enteros estar hablando de manera semanal con gente de legales. Y después de repente en un año entero nunca más vi a ese equipo ni me tocó participar o colaborar con ellos, ¿no? Entonces va a depender mucho del proyecto y del equipo y todo el scope que tenga lo que hacemos nosotros. Pero es eso, para mí era muy clave en ese momento entender quién era referente de cada cosa. Y todo empezaba con una mini reunión de presentación de nuestro equipo en que estábamos trabajando y por qué quizás vamos a necesitarlos a ellos. Cada vez que hice estas cosas, la respuesta de este otro equipo fue positiva y de repente es como abrir la puerta e invitarlos, ¿no? Que se sientan bienvenidos a participar de la construcción del producto. Con otros también, ahora pensándolo, por ejemplo con CX nos juntábamos una vez al mes, como eran 2 o 3 horas de reunión, en ese momento era presencial, así que no se notaba tanto, pero era como un workshop de una tarde entera en la que de repente nos encontrábamos con un montón ellos nos hacían una presentación de lo que habían encontrado que nos podía servir a nosotros en UX, y cada vez era mejor la información que nos traían por el ida y vuelta que había y la frecuencia. Y después, esto, ¿no? Como si sé o no cuánta información tengo, es tener como un mini checklist de con qué personas hablé y con cuáles no. Yo siempre digo, si tengo que, incluso yo le hago la ingeniería inversa, ¿no? Si yo tengo que tener esta propuesta de contenido y ya se sabe qué pantallas están como definidas o en qué pantallas vamos a estar haciendo cambios o qué pantallas nuevas vamos a estar creando, o si de repente estamos creando un producto completamente desde cero, ¿cómo va a ser? Yo siempre digo como, si falta comunicación, tenemos que hacer over communication, ¿no? Como que de repente haya, al contrario, seamos los que molestan, o sea, los que preguntan, los que incluso mostrar el trabajo de manera muy, muy, muy emborrador, ¿no? Como, ahí creo que no sé si estoy diciendo nada nuevo, me parece, pero como el feedback temprano, cuanto más rápido lo tengamos, mejor, porque no es nada más feedback de lo que estamos escribiendo, sino a mí me pasaba mucho con una compañera de equipo que era UX Writer, que, bueno, en ese momento nos sentábamos en el mismo escritorio, pero los proyectos que teníamos y los equipos eran muy distintos, y sin embargo éramos las que en las reuniones del equipo de cada una llevaban información útil porque entre las dos estábamos hablando todo el día y de repente no sé, hablábamos más que las 2 personas de producto de cada uno de nuestros equipos. Entonces de repente teníamos más visibilidad nosotras de los impactos que había en el producto. Y, o sea, cosas que van a afectar después a cómo estamos comunicando, cómo estamos escribiendo y demás. Entonces, te pasa eso de, claro, que entre productos no se comunican tanto. Ahí va a venir lo que para mí es la solución, o sea, spoiler alert, para mí la mejor forma de acercar y de responder, creo, a todas las preguntas que vi acá un poco por encima, es el tema de los workshops. O sea, traer a la gente a un mismo lugar, si hay poca visibilidad, setear reuniones, setear espacios de encuentro, ¿sí? En los que llevemos la conversación nosotras para lo que nosotras necesitamos. Porque básicamente es eso, antes de escribir, antes de sentarme a escribir, necesito contar material, con el material necesario, con el que después puedo definir las palabras, ¿no? Y definir la historia, definir el tono y demás. Pero antes tengo que saber eso, como si todo el mundo está alineado, que no es el escenario más frecuente. No es nada más contar con la información, es que además todos estemos de acuerdo con esa información, o que todos tengamos en la cabeza lo mismo.
Así que eso es un poco. Voy a leer ahora el chat. Ahí, Jelly, no sé bien, creo que me salió un simbolito de pregunta nomás. Pero bueno, otra cosa interesante para mí es contar con diferentes herramientas, ¿no? Entonces, entender mi proyecto en qué momento está, o en qué momento estoy del proyecto y de un proceso, y qué herramientas cuento en cada etapa para esto, para entender si tengo el material necesario y ya puedo avanzar, o si me tengo que quedar un poquito acá, traer otros equipos, ir a hablar con otros UX writers, hacer que dos de producto hablen entre sí. Todo eso sería facilitar, por ejemplo. Yo podría darme cuenta que tengo que facilitar que dos personas de producto hablen entre sí para que destraben una decisión que decanta en que yo me puedo sentar a escribir los mensajes, ¿no? O sea, y yo ahí tengo que comunicarlo al equipo de esa manera. Tengo un bloqueo en el roadmap, no puedo avanzar porque esta decisión no está tomada, ¿no? Y ponerlo como hasta que esto, los de desarrollo lo hacen todo el tiempo. Si yo no tengo, si no está el handoff de diseño, por ejemplo, no empiezo a codear, ¿no? Es lo mismo de nuestro lado, como si estas cosas no están dadas, yo a estas otras etapas no puedo llegar al handoff. Y esto, como herramientas, por ejemplo, el brief para mí es muy bueno como herramienta porque no en sí el brief como documento, sino el proceso de briefing. Yo le digo que es como una actividad. Briefear, ¿no? Como ya usándolo como verbo, yo al briefear voy a estar contando una historia de cómo, como equipo, tenemos un problema y estamos creando una solución, ¿no? Y esa historia del problema a la solución, si no la puedo contar, es probable que no esté lista para avanzar, ¿no? Esto que decía la pregunta, de cómo hago para saber si tengo toda la info necesaria. Trata de contarlo como una historia, y si hay cosas que vos misma te das cuenta que estás trabada, es probable que haya que seguir trabajando en eso. El emoji con lagrimita. Sí, 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 sí. Yo sé que estas cosas son... O sea, yo los pasé como UX Writer hace 4 o 5 años, y hay cosas que sigo viendo que suceden en empresas hoy que estoy como consultora, o esto que les decía, liderando equipos, ¿no? O en las mentorías incluso que ofrezco. Entonces, sé que hay cosas que, no sé, las vamos... Es como que hay que horadar mucho la piedra. A ver, voy a seguir a la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo abrirse camino dentro de la empresa? Ejemplo, cómo proponer y generar el espacio para el primer workshop, cuando hasta ahora no se le da tanto lugar al UX Writing. Esto es interesante. Me encanta porque de todas las preguntas tengo una pregunta más yo. Por ejemplo, a ver, yo acá les voy a compartir como mi experiencia. Yo en su momento propuse un workshop, depende, a ver, sí, total. Depende, va a ser mi respuesta por defecto, sépanlo. A ver, esto, no me acuerdo ahora bien de qué trataba el proyecto, pero me acuerdo que yo en ese momento en la empresa donde estaba trabajando, tenía el problema el típico gap de diseño versus contenidos, ¿no? Que soy una persona de contenidos para 5 diseñadores, lo que significa que si cada diseñador tiene 2 o 3 proyectos, a mí eso se me multiplica por 5, ¿no? Entonces yo de repente tenía entre 10 y 15 proyectos a la vez. Y me acuerdo que en su momento le propuse yo a mi líder como hacer una dinámica para hacer que la ideación sea más rápida, o sea, que pudiéramos contar el flujo de la historia con producto, con desarrollo, por encima eran soluciones complejas, ¿no? O sea, sí o sí teníamos que trabajar con los desarrolladores en la ideación. Entonces eso, como puedo juntarlos a todos a la vez y tratar de que estas decisiones las tomemos entre todos, y fue probar, o sea, fue salir a probar a hacerlo. Yo ya había trabajado con workshops antes, entonces en ese sentido me sentía más cómoda, pero fue proponerlo directamente.
Y quizás esto, que era ir a idear algo del producto muy concreto, quizás es muy como ambicioso de entrada si no tenemos ese lugar, pero donde a mí me sirvió mucho como tener aliados es en el equipo mismo de diseño. ¿Sí? Quizás al UX Writing no se le da lugar, pero si tu diseñador le da lugar, es otra historia, ¿no? Es como el diseñador incluso va a ser el que, primero que ya de por sí seguramente esa persona no escriba con lorem ipsum, después va a ayudarte a tener las definiciones que necesitas de manera temprana. Entonces, ahí como aliado, tener al diseñador y crear un workshop juntos. Esto, yo por ejemplo, hubo workshops que no eran de mi proyecto, sino que compañeras mías me preguntaban cómo hacer un workshop para tal situación. Me acuerdo que había una chica en el equipo que tenían que rediseñar todas las landings de un producto, las landings de venta, o sea que es mezclado con marketing eso. Y esto, ¿no? Venían como 2 o 3 meses trabados de que las personas de negocio y la persona de producto no podían tomar una decisión sobre qué querían contar de cada producto en cada landing. Y de repente los ayudé a armar un workshop en el que salieran de ese espacio, de ese encuentro, con las definiciones de la propuesta de valor del producto, que después se ve después vemos cómo se cuenta la landing, pero por lo menos pues, lo que pasaba era que la landing vendías 2 o 3 propuestas de valor, ¿no? Y nadie no podían definir una. Entonces fue un workshop para hacer nada más que eso. ¿Y a qué iba con esto? Ah, bueno, eso, que la persona que la ayudó a ella con el workshop y llevarlo al equipo y hacer entender a las personas de producto y negocio que era necesario, fue un poco el diseñador, pero todas las decisiones que se tomaron en ese momento afectaban al contenido. O sea, la estructura de la página ya existía, ya se sabía un poco, incluso los diseñadores ya tenían como prototipos en alta fidelidad, ¿no? De eso, pero el contenido hacía agua. Eh, entonces eso, de esa manera, me acuerdo que una de las repercusiones del workshop había sido esa, ¿no? Como, wow, nos pusimos de acuerdo en lo que queríamos decir en 2 segundos. Bueno, 2 segundos no, pero digamos, se destrabó bastante todo ese proyecto por haber puesto a toda la gente en el mismo lugar y contar con todo el resto de tu equipo de aliados. Así que para mí abrirse camino dentro de la empresa es eso, a través de aliados que vean, porque también es esto, ¿no? Por ahí tenemos como la parte negativa y positiva de que todo el mundo opine del wording y del contenido. La parte positiva del contenido, de que todo el mundo tenga una opinión sobre eso, es que a la gente le importa al final lo que estamos diciendo y lo que no estamos diciendo. Entonces, como adelantarnos nosotros a ir y tocar las puertas y decir, hey, tu opinión me interesa, o por ejemplo, yo he hecho encuestas en las que no invito a los otros equipos quizás a una reunión, pero hago encuestas a otros equipos y los resultados de esa encuesta las llevo a la reunión mía y de repente sabemos qué opina el equipo de marketing de este producto, qué piensa el equipo de UX o cómo piensa el equipo de Customer Experience que podemos hablar de este problema o de este mensaje de error, por ejemplo. Y todo eso era material que ayuda, ¿no? Y que de repente, cuando tu equipo ve que estás haciendo ese trabajo, entiende que no haces nada más que escribir, ¿no? O que para escribir necesitas hacer todo esto otro. Así que ese creo que va por ahí un poco. No sé si alguien tiene alguna experiencia también como abrirse camino dentro de la empresa. Entiendo que no es lo mismo si tenés un equipo de 30 personas a favor, eso te juega muy a favor, o 100, que hay equipos de 100 UX Writers, o si sos la única persona que escribe. ¿No? Va a ser muy diferente la evangelización o el proceso quizás sea más lento, pero en sus experiencias, ¿cómo es? A mí me pasó de entrar el año pasado, hace un año entré a la empresa en la que estoy y era la única y la primera, porque la persona que venía haciendo los boardings venía defendiéndose, poniéndole onda, pero no era su rol.
Y al principio yo veía que las células se conformaban todo y yo estaba afuera, era como muy, muy de afuera, hasta que, de hecho, ni siquiera la persona que era mi líder se juntaba conmigo, creo que no se juntó como hasta el mes y medio de que entré a la empresa. Claro. Eh, Hasta que eso, fui como levantando la mano y diciendo, bueno, empecemos a juntarnos porque tengo objetivos que me pediste que cumpla, pero tiene que haber un ida y vuelta para eso. Entonces primero fue eso y empecé teniendo reuniones con mi líder, que suena muy básico ahora, pero fue una batalla ganada en ese momento. Eh, Después lo que empezó a pasar es que empezaban a necesitar esas células que se estaban conformando, avanzaban y avanzaban en los proyectos y empezaban a necesitar writing. Entonces las primeras veces que me metí quizás fueron las más difíciles porque era muy el entregable, pero creo que la forma de abrir paso fue aportando. Mm. Que el resto vea, creo que lo fundamental fue eso, cuando abrieron un poco de espacio, hacer ver que no era solo wording, como bueno, es necesario este componente, si en realidad ya lo estamos diciendo de otra forma, como que vean que el contenido es un poco más que solo la palabra. Al principio no lo veían, pero después de un tiempo largo, quizás no mi líder, pues era una persona un poco más difícil, pero mis compañeros sí. Entonces ya después era de alguna forma una referencia. Bueno, vamos a preguntarle a Gus qué piensa de esto. Y no era de wording, pero tenía que ver con el contenido. Y se empezó a dar. Y a raíz de eso, después terminé formando parte de dos de las células y a fin del año pasado contrataron a otra writer. Pero Mm. fueron unos meses como de ir avanzando. Creo que lo principal fue eso, o sea, primero levantar la mano y después, para seguir con la misma frase, y después como demostrar un poco, pero no demostrar por mostrarse, sino porque es parte de nuestro laburo. Mm. Eso. Re. Qué genial, Agus. Pues creo que de lo que decís, un montón de aprendizajes tenés, como llevado, o sea, ese año y medio que describiste, como wow, tipo, fue un long story short. Así que creo que de lo que decís, o sea, también como que me venían experiencias también mías de qué clave como ir hacia abajo, ¿no? O sea, si el líder quizás no lo ve, porque culturalmente, incluso los líderes esto, ¿no? Quien lidera hoy significa que viene trabajando hace 5 años probablemente, o más, hace 10 años. Y hace 10 años o 5 años el UX Writing no tenía el lugar que está teniendo ahora. Entonces, para esa gente que quizás viene de diseño gráfico, de diseño, nunca fue tan importante, ¿no? No lo sé ahí cómo habría que ver cada caso, ¿no? Pero sé que es algo que suele pasar con líderes que son como más generalistas y que vienen de esto, de otra carrera más, que no estuvieron en la ola del UX que hay ahora. Y ahí también se me ocurre, o recordando cosas que yo he hecho con mis compañeros, al principio a mí me pasaba no solamente con el UX Writing, sino con el UX en general, ¿no? Y entonces con los diseñadores lo que hacíamos, por ejemplo, de nuevo era presencial esto todavía, pero yo buscaría la manera de hacerlo online, que nosotros, el equipo de desarrollo estaba en una oficina diferente a la que estábamos nosotros los de diseño, o bueno, UX, y con los chicos, con mis duplas de diseño, lo que hacíamos era ir una vez por semana a la otra oficina a trabajar y nos sentábamos con el equipo de desarrollo. Y no con el líder del equipo de desarrollo, sino con la persona que era igual que yo, pero escribiendo el código. Y de esa manera fue como, todos aprendimos un montón, porque yo de repente sabía un montón de lo que esa persona necesitaba de mí para construir o para programar, por ejemplo, ser más eficiente en su proceso de programación. Y al revés, ellos de repente ya sabían cómo pedirme a mí, avisarme que me había olvidado, no que me había olvidado, pero esto, ¿no? Quizás después el squad entre el producto, los líderes y los líderes no terminaban de bajarnos bien los requerimientos, bueno, me los comunicaban mejor los chicos cuando iba a la oficina, por ahí en medio del almuerzo en un pasillo, que no, en las reuniones formales, por decirlo así. Entonces, ese trabajo de relación personal con los equipos es súper valioso y
yo creo que es parte del trabajo, tal como estás diciendo vos, Agus. Y eso, en mi caso en ese momento era esto de ir una vez a la oficina, pero en equipos con los que estoy trabajando ahora es esto, es no quedarme nada más con por lo general trabajamos con el project manager de los devs, ¿no? O con un technical lead. Bueno, es tratar de moverla a esa persona e ir a los chicos que directamente trabajan y están maquetando y construyendo la solución. Eso es súper... Agrego una cosita chiquita, pero a raíz de eso, quizás para quienes no tenemos tanta experiencia o en organizaciones de este estilo o en el UX en general, te da más seguridad tener el aval de tus pares. O sea, que tus pares ya cuando ya hiciste el proceso y llegaste a ver que tus pares entienden de lo que se trata tu laburo, que te vienen a buscar, que hay un ida y vuelta y demás, vas con más seguridad a plantarte al líder, ¿no? A plantarte en un sentido, a comunicar lo que se necesita y demás, porque hay un equipo al costado que está viendo eso con vos, pero bueno, es parte de nuestro rol ir a decirlo, ¿no? Si es, digamos, si es parte del rol. Entonces, creo que eso también fue como un terreno ganado. A veces eso de ir a los pares, como que también te da seguridad para ir después más arriba si es necesario, ¿no? Como en esas cosas, a veces ir arriba de una no sé, bueno, o nos falta experiencia, o nos faltan argumentos, o no está el lugar dado todavía, o un montón de cosas, y está bueno. Claro. Está bueno también, como decís, esto, ¿no? A medida que vamos siendo, si empezamos como juniors o si somos los únicos que hay, terminamos aprendiendo a diseñar. Esto que yo les decía, ¿no? Yo terminaba aprendiendo, me sentaba al lado de un chico que estaba con toda la pantalla llena de código, ¿no? Y al principio no entendía nada y después de repente veía el código y entendía lo que estaba haciendo. Entonces, vamos a ganar un montón de habilidades y nuestra especialidad va a seguir siendo el UX Writing y entregar los wordings, ¿sí? los contenidos. Pero en el medio, para llegar a eso, vamos a aprender a diseñar. Esto también creo que en un momento lo dijiste, Agus, de cómo llegaste a meterte en las células, ¿no? Porque no era nada más los wordings o esto, las palabras, sino que de repente estabas desafiando las decisiones del design system, ¿no? De por qué este componente se comporta de esta manera, ¿no? Y es que al final, nuestro entregable final son las palabras, pero en el medio estamos diseñando a nivel conceptual la experiencia, estamos diseñando la experiencia y está buenísimo mostrarle al equipo que hacemos eso. Incluso animarnos a hacer una invitación. Esto lo pueden ver con su líder o con el equipo de diseño, con el aliado, ¿no? Búsquense el aliado y háganlo con esta persona. Pero hacer un evento en el que presenten cómo trabaja UX, cuál es el proceso de UX, qué roles hay dentro de UX, y ahí cuál es el de cada uno de ustedes, ¿no? Eso también sirve mucho. Lo he hecho yo con un equipo en el que había muy mala comunicación, y por ejemplo ese equipo era de desarrollo, y se enteraban en ese momento que UX Writing, o que la persona que escribía en realidad, era parte de UX, ¿no? Hasta entonces siempre decían UX y comunicación. UX y comunicación. Y desde ese día que vieron el organigrama y que mi líder era el mismo que el de los diseñadores, fue sutil, pero cambiaron la forma de dirigirse y los pedidos que me hacían, o esto, ¿no? ¿Para qué me pedían opinión? Y esto es súper interesante también cuando nos damos cuenta que, por más que nuestra expertise sea escribir, podemos ver una pantalla, podemos ver una interfaz y darnos cuenta que algo no se entiende, que algo no funciona, que algo podría ser comunicado de manera más efectiva, ¿no? Entonces, poder ganar esos espacios en los equipos es súper valioso y eso nos pone a la par que el diseñador. Incluso a mí me gusta contarlo así, que mis últimas experiencias termino siendo más dupla de la persona del producto que del diseñador. Por esto, de que trabajamos mucho el inicio, trabajamos mucho la estrategia de lo que vamos a construir, o incluso por qué estamos construyendo esto. Cuando yo digo por qué estamos construyendo esto, es incluso por qué estamos comunicando esto, ¿no? Entonces, de repente el de producto se da cuenta que primero hay que resolver esas cosas y que la interfaz después va a salir casi sola. Y de nuevo, acá voy a hablar de
relacionando a una de las preguntas que hay por ahí, como el nivel de madurez de la empresa, ¿no? Porque esto, de nuevo, es también o sea, hay escenarios ideales, escenarios en los que podemos jugar un montón y tenemos un montón de margen, y escenarios en los que vamos a tener mucha fricción, y también, como decía Agus, esa fricción a ella le tomó 1 año y medio de trabarla, o sea, se la rebancó. Pero digamos, si están en una de esas, sepan que es una batalla ganada hermosa después. Entonces, por ejemplo, acá leía uno que decía, estoy en una empresa con poca cultura UX, entonces, ¿cómo comunico la importancia? ¿No? Acá vuelvo a a comunicar desde el costo. O sea, pero acá el desafío quizás es armar el caso de estudio, ¿no? Como la importancia de tener un UX Writer en el equipo. Bueno, hay que mostrar qué valor aportamos, ¿no? Y eso es ponernos a hablar en términos de negocio y en términos de producto. Es poder armar casos, por ejemplo, sobre cuánto tiempo le ahorramos al equipo de CX por haber redactado mejor las preguntas frecuentes, por ejemplo. O a ver si en las preguntas frecuentes, eso, de repente performan mejor, de verdad resuelven las dudas de la gente, y esto hizo que el equipo de CX o de atención al cliente tenga más espacio para enfocarse en problemas más graves. Ahí está comprobadísimo ahí el valor, ¿no? Y la importancia el valor que podemos aportar. Chao, Nadia, gracias a vos por participar. Eso está buenísimo. Y bueno, la última pregunta que me queda acá, y estamos ya a 10 minutitos de terminar, dice, ¿cómo puedo hacer para que los PMs tengan en cuenta el tiempo de UX Writing, más allá de UX UI, en el mapeo de las tareas para proyectos, ¿no? Acá esta es re interesante, porque acá, o sea, eso, primero como nosotras mismas y nosotros mismos aprender a estimar los tiempos que nos lleva una tarea. Yo me acuerdo que nosotros con unos equipos usábamos los talles de remeras, de ropa, para decir si una tarea era un XS, S, M, L o XL. Un XL, por ejemplo, era algo que nos iba a llevar más de un cuarto. Una L era algo que probablemente me lleve 3 meses. Y bueno, nos sentábamos con, de nuevo, aliados, nos sentábamos con los diseñadores, o sea, yo esto lo hacía con mi líder, pero además con mi líder lo trabajaba y después lo trabajaba con mi dupla de diseño. Y ahí íbamos juntitos como UX, con producto, a decirle, este proyecto de UX Writing es un S, y de diseño, porque hay que construir toda la interfaz de nuevo o porque hay que rediseñar a nivel UI, es un L. O no sé, va a haber research de por medio, entonces de repente, y no sé, el UX Writer no va a poder estar, pero hay research, entonces el proyecto entero para UX es un XL. O un, no sé, hay que verlo, ¿no? Pero esa era una forma que teníamos, y otra era con animalitos, no me acuerdo cuáles eran todos, como si les dijera, no sé, un conejo, un leopardo y un elefante. Entonces, bueno, con esos también nos servía para estimar y tener como un lenguaje en común, ¿no? Y que no sea nada más de cuántos días me lleva o tal, sino del esfuerzo también. No sé si respondí. Esa es una forma. Y la otra es, yo siempre digo que hay muchos de estos procesos que al principio es muy fricción, pero que se destraban también con la frecuencia con la que hacemos las cosas. Entonces, si son nuestros primeros proyectos, el equipo entero está, pues, tomámoslo como un testeo, ¿no? O sea, si yo misma puedo validar si lo que estimo es real o no, o si estoy estimando bien o no. El equipo después va a poder hacer lo mismo. Mi líder, cuanto mejor me conozca, cuanto yo mejor me conozca con mi líder y con mis duplas, eso, o sea, a fuerza del tiempo y del proceso, empiezo a entender mejor cuánto me llevan las cosas. Por ejemplo, me acuerdo que con un equipo de desarrollo sabíamos que siempre iba a haber algún problema al momento de la implementación. O que toda la parte de análisis nos llevaba mucho tiempo porque era muy complejo el producto y a nivel técnico lo teníamos que entender muy bien nosotros. Y al principio producto no
no nos daba ese tiempo de análisis y entendimiento del problema. Lo empezamos a pedir, porque era como, habíamos estado, me acuerdo una vez, estuvimos como un mes o un poco más, sin saber todavía cuál era el problema. Y era como, ya sabíamos que ese proyecto se iba a caer del quarter, teníamos como objetivo que para el quarter estuviera listo. Nosotros había pasado un mes y sabíamos que no íbamos a llegar, y de nuevo levantando la mano, fue, hey, esto no está. No sé si respondí, pero creo que en mi experiencia es un poco eso. Y bueno, esto que les digo, levantar mucho la mano. Yo, por ejemplo, en otro proyecto, ahora recuerdo desbloqueado, trabajábamos con Trello, y la persona del producto era como que en Trello las cards eran tickets, como si fueran un Jira. Y la persona ahí, como que el interés de la persona del producto era que las tarjetas de Trello se movieran. O sea, era un problema si las cosas no fluían de un día para el otro, ¿no? Si al día siguiente en la daily había tareas que habían quedado en doing del día anterior, ahí era un problema. Yo ahí trabajé mucho, o sea, era un proyecto de diseño conversacional. Ahí los diseñadores conversacionales de verdad que no tenían chance de pelearlo con la persona del producto, y lo terminé teniendo que pelear yo arriba. Entonces eso también, denle visibilidad al líder de esas cosas, los pueden ayudar a que se hable escalarlo, le decíamos nosotros. Como, escalenme el problema en 1 a 1, nosotros teníamos un encuentro de como Content Operations una vez por semana. Y me di cuenta ahí, ¿no? La mitad de esos encuentros tenía que ver con quejas del roadmap de producto. Y ahí dije, bueno, ya está, tengo que ir yo. ¿No? Como no, si no, no se escucha. Pero bueno, esas chicas en su momento en ese equipo supieron llevarme a ese espacio el problema y como visibilizarlo. Entonces eso también a veces que dependen de nosotros, ¿no? Como cuando estamos haciendo el trabajo, como no tener miedo de decir que no llegamos. Que a nivel cultural quizás en otros ámbitos de trabajo, incluso si venimos de otras disciplinas a veces, no nos animamos a decir que no sabemos algo o que no llegamos y demás. Para mí, siempre que mi equipo me lo transmitió, fue como, gracias que lo haces y que encima lo hiciste a tiempo porque te puedo ayudar. Si no, después es peor. Así que en ese sentido, como confiar también mucho en el apoyo que puedan darle los líderes. Bueno, quedan 5 minutos y estamos llegando al final. Al final no terminé hablando tanto de workshops, me podría haber puesto muy pesada, pero bueno, para hablar de workshops, no sé si ya sabían, pero está la tercera edición del curso que armamos con los chicos de Edison. Empezamos el martes que viene, y en 5 clases lo que vamos a ver básicamente es cómo diseñar workshops, pero me gusta también decirle cómo diseñar encuentros para ordenar conversaciones, ¿sí? Y que las cosas después sucedan. Muchas veces yo digo, como siempre me preguntan, como, ¿por qué los UX Writers tenemos que facilitar? Y yo ahí respondo como, no es que tengamos que hacerlo, sino que es un as más bajo la manga, ¿sí? Como una cartita que podemos jugar cuando estamos en contextos que no nos ayudan a hacer el trabajo. Y esos pueden variar un montón, pueden variar de un equipo al otro y de un proyecto al otro. Por ejemplo, podemos estar en un proyecto en el que tenemos un montón de ideas, pero nadie sabe priorizarlas, no se toma una decisión, entonces no podemos escribir. Bueno, ahí un workshop nos podría ayudar a llegar a saber priorizar. En otros contextos podría haber equipos, lo que decíamos, ¿no? No hay visibilidad o tenemos cero estructura. Bueno, voy a poner un workshop para ordenar la conversación y que vieron esas reuniones en las que de repente estuvimos 1 hora y no sabemos de qué hablamos, ni qué decisiones se tomaron, ni qué tengo que seguir haciendo. Bueno, evitar eso. ¿No? Como de repente llevar la estructura y no salir de la reunión hasta que estas cajitas tengan material. Así que bueno, todo eso vamos a estar viendo en esas clases. Y más que nada se llama facilitación para UX Writers porque todo lo vamos a hacer un poco en base a proyectos de contenido, ¿no? Pero las bases después en realidad sirven para cualquier
rol. O sea, facilitarle sirve a un dev, a un producto, al diseñador y a nosotros. Así que eso es un poquito como lo que también había de fondo para contarles. Los chicos de Edison... Sí. Perdón, una pregunta. En el taller también vemos cómo documentar todo lo que se trabaja en los workshops, como para que Sí. después Sí, o sea, spoiler, porque esto es una clase entera, pero hay una clase que es el brief de facilitación. Okay. Y ahí es como que haces la preparación del workshop y después también se te hace un espacio en el que vos después compartís los resultados. Sí. Y bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta más, si no, creo avisarles que quienes participaban del Q&A, los chicos mañana les van a mandar un cupón de descuento, me parece, para lo que es el curso, creo que es del 10%. Así que eso, mañana seguramente les envíen un mail con la grabación del Q&A de hoy y el cupón. Y nada, cualquier cosa me pueden preguntar a mí por las redes de Salto Lab o por mail directamente también, cualquier cosa relacionada. No sé si lo conté también antes, pero les voy a pasar un link. Estoy ofreciendo mentorías gratuitas, así que cualquiera de estos temas lo podemos seguir charlando. Si tienen como algo muy puntual, son mentorías gratuitas de 30 minutos. Que nada, si están con un caso muy puntual específico de lo que estuvimos charlando hoy que quieran destrabar, podemos juntarnos y veo cómo ayudarlas. Gracias, Flor. A ustedes. Gracias. Bueno, no sé si están por ahí quienes no tengan cámara, si se animan y hacemos una fotito. Si no, no pasa nada. A ver. Queda un minuto. Un minuto, ponemos la cámara y nos vamos. Ay, gracias, Yeli. Mechi. A ver, bueno, ya con esta. Eso, sí, no pasa nada. Hago ahora y no pasa nada. Ahí va. Bueno, muchas gracias a todas. Aguante, fuimos todo grupito de chicas. Sí, me encantó. Gracias a vos, Flor. Re bueno todo. A ustedes. Gracias. Chau, chau. Chao, Chao, chao. chao, que estén bien.